tarda. Imaginad que ahora hiciese la predicación en catalán, ¿no? Que me lo hubiese preparado en catalán. No, hoy es en castellano la predicación. Pero algún día, amenazo que algún día predicar en catalán, ¿vale? Tenéis que aguantar mi acento dominicano, ¿vale? Bien, vamos a reflexionar en un tema que creo que puede ser relevante y al menos ese es mi deseo y mi oración en esta tarde. Así que antes de empezar con la reflexión de hoy, vamos a hacer una oración. Pido al Señor que tanto el texto como las ideas que he escrito alrededor de ese texto sean de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos regalas el enorme privilegio de estar aquí en esta tarde. Gracias porque pensamos, creemos, estamos convencidos que estamos aquí porque tú nos has convocado a este lugar. Gracias porque nos das la oportunidad de adorarte, de reconocer tu grandeza, tu amor incondicional hacia cada uno de nosotros. Y dentro de ese amor incondicional también nos regalas la oportunidad de conocerte cada día más a través de tu palabra. Señor, por eso en este momento queremos pedirte que bendigas tu palabra, Señor, y sobre todo que bendigas tu palabra en nuestras vidas, que la misma sea efectiva, sea relevante para cada uno de nosotros, Señor, que lo que podamos decir o pensar de ella, aunque es una aproximación solo, que aunque son ideas que a veces pueden ser imperfectas, que aún así tu Espíritu Santo pueda utilizar este medio para impactar nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos. Esa es nuestra petición, nuestro deseo en este momento, en esta tarde, en tu nombre, Señor. Amén. ¿Habéis oído alguna vez la frase errar es de humanos? ¿Sí? Es una frase bastante conocida. Errar es de humanos. Pues a mí me gusta mucho esa frase. Errar se oye, ¿verdad? Si me alejo del micro, se oye. ¿Verdad? Está... Vale, perfecto. A mí me gusta mucho esta frase. Me gusta la frase errar es de humanos. Pero sobre todo me gusta variantes que tiene esta frase. Esta frase es muy conocida, pero lo interesante de esta frase es que puede dar lugar, juego a algunas variantes. Y tengo algunas variantes aquí, no sé si podemos tenerlas ahí, en las diapositivas. Mirad, por ejemplo, se suele decir, errar es de humanos y rectificar es de sabios. Esa está muy bien, ¿verdad? Errar es de humanos, rectificar es de sabios. Hasta aquí bien. También se suele decir, errar es de humanos, insistir es de necios, ¿verdad? Hasta ahí, bien, muy bien. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Por ahora perfecto, ¿verdad? Por ahora bien. Hay una muy buena, hay una que dice, errar es de humanos, perdonar es divino. Esa también, esa me gusta mucho. Pero de todas las que encontré, de todas las variantes, la que más me llama la atención es la siguiente. A ver qué os parece. Errar es de humanos, pero echarle la culpa a otra persona es todavía más. ¿Qué os parece esta? ¿No? No, yo no he sido, ha sido la otra persona. Es como cuando, bueno, todos hemos estado seguramente en épocas de estudiante, en épocas que hemos recibido clases, y normalmente cuando un estudiante saca una buena nota, dice, aprobé el examen, ¿no? Aquí hay muchos profesores, cuando un estudiante saca una buena nota, bien, aprobé el examen. Pero, ¿qué pasa cuando un estudiante saca una mala nota? ¿Qué dice? El profesor me suspendió, ¿no? Es como, es muy humano esto, ¿no? Errar es de humanos, pero echarle la culpa a otro es todavía más. En esta ocasión, quiero reflexionar acerca de esta frase, errar es de humanos. Y porque entiendo que nadie es perfecto, ningún ser humano es perfecto. Todo el mundo comete errores y seguro que si yo os preguntase en esta tarde cuál fue vuestro último gran error, seguro que os llegaría a la cabeza pues muchas ocasiones en las que nos hemos equivocado o hemos tropezado. Mirad, en cuanto al tema de equivocarse, creo que lo más importante, como todos nos equivocamos y todos cometemos errores, creo que en el tema de equivocarnos, una de las cosas más importantes es la actitud con la que asumimos los errores. Creo que eso es muy importante, la actitud con la que asumimos los errores. Un error puede ser el final de un proyecto o puede ser una oportunidad para que un proyecto siga desarrollándose todavía más. Eso fue lo que le pasó a un personaje de la historia muy famoso llamado Thomas Edison. Creo que
todos más o menos lo conocemos, ¿verdad? ¿Os suena Thomas Edison? Si yo os digo Thomas Edison, creo que tenemos una imagen, ¿verdad? Desde allí, vale. Si yo os digo Thomas Edison, ¿qué es lo primero que os llega a la cabeza de Thomas Edison? ¿El qué? La bombilla, ¿verdad? Muy bien. Últimamente se ha puesto en duda que realmente fuese un invento suyo, ¿no? Porque muchas personas dicen que Thomas Edison no era tanto un inventor como una persona, un comerciante, una persona muy sabia. Entonces él, más que inventar, lo que hacía era que compraba patentes. Entonces compraba patentes y él las registraba como suyas, de manera que ha pasado a la historia como un gran inventor. Y dice, no, Thomas Edison no fue un gran inventor. Nikola Tesla sí que fue un gran inventor. Pero Thomas Edison lo que fue una persona mucho más sabia que Tesla. Tesla se concentraba en inventar y Edison, en ver lo que otros inventaban, les pagaba y los registraba. Yo, como no lo sé mucho, pues no tengo ni idea, simplemente quiero traeros en esta tarde esta idea. La idea de la bombilla de Thomas Edison es la historia que siempre se cuenta, ¿no? Que se cuenta que claro, evidentemente Thomas Edison al inventar la bombilla, se dice que al inventar la bombilla no le salió a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Se dice que se equivocó o probó unas 1000 veces antes de que le saliera la bombilla, antes de poder inventar esa bombilla candescente que tiene el sello de Thomas Edison. Y en una ocasión, claro, dando clases y explicando esto, pues Thomas Edison explicaba que probó 1000 combinaciones distintas antes de dar con la adecuada. Y un estudiante le preguntó, oiga, profesor Edison, ¿y no se desanimó tras fracasar 999 veces? Y según cuenta la historia, Edison le contestó, es que yo no fracasé 999 veces, sino que aprendí 999 formas distintas de cómo no hacer una bombilla. Y bueno, y hasta el día de hoy, pues esa anécdota ha llegado hasta nosotros. Y por eso creo que lo más importante en el tema de los errores, como los errores son parte integral de la experiencia y de la existencia humana, no es tanto el error en sí, sino la actitud con la que asumimos los errores. Una buena actitud a la hora de entender los errores nos puede ayudar mucho a aprender de ellos y a seguir adelante. Y esta escena de la bombilla de Edison nos da pie a una segunda escena, a otra escena que se desarrolló muchos años antes de la bombilla de Edison en Jerusalén, años antes de que fuese invadida por Babilonia, unos 6 siglos antes de Cristo. Dios le hablaba a Israel a través de un profeta llamado Jeremías. Y lo interesante del ministerio de Jeremías es que Jeremías, claro, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, era un profeta que le hablaba al pueblo, pero no solamente le hablaba a través de discursos, sino a través de una forma muy plástica, muy visual. Los discursos o el ministerio profético de Jeremías no era simplemente que él se levantaba delante del pueblo y le decía, el Señor me ha dicho algo para vosotros. No. Los discursos de Jeremías, la enseñanza de Jeremías, las profecías que Dios quería que a través de Jeremías se impartieran al pueblo, muchas veces Jeremías tenía que explicarlo de manera muy plástica, de manera muy visual, implicándose incluso Jeremías mismo en la historia. Y si leéis el libro del profeta Jeremías, lo vais a ver muy claro. De hecho, en muchas ocasiones Jeremías tuvo que hacer cosas que no estaba muy cómodo, pero dijo, bueno, Señor, si tú me lo envías, pues yo tengo que hacerlo para que el pueblo entendiera lo impactante del mensaje. Y en esta tarde vamos a leer Jeremías capítulo 18, los 6 primeros versículos, y allí, coincidiendo con esa línea de enseñanza práctica, visual, plástica de Jeremías, encontramos a Jeremías en la casa del alfarero. Vamos a leer el texto de Jeremías 18, del versículo 1 al versículo 6. Dice que vino palabra del Señor a Jeremías y le dijo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Así que, dice Jeremías, entonces descendí a casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la mesa. Y la vasija de barro que estaba haciendo el alfarero se echó a perder en sus propias manos.
¿Y qué ocurre? El alfarero dice, oh, se me ha estropeado la vasija de barro. ¿Qué hago? ¿La tiro? No. Dice que así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace el alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En esta tarde, hermanas, hermanos, amigos, a partir de este texto me gustaría resaltar 3 principios de vida, 3 principios bíblicos que podemos extraer de estos 6 primeros versículos del capítulo 18 del libro del profeta Jeremías. El primer principio nos habla acerca de la identidad del ser humano, la identidad del ser humano. El segundo principio nos habla acerca de, el primer principio nos habla de la identidad de Dios. Lo estaba diciendo al revés. El primer principio nos habla de la identidad de Dios. El segundo principio nos habla de la identidad del ser humano. Y el tercer principio nos habla de la relación que existe entre la identidad de Dios y la identidad del ser humano. Vamos por el primer principio. La identidad de Dios. Fijaros, lo primero que nos llama la atención de esta escena de Jeremías en la casa del alfarero es que Dios se revela al profeta y a través del profeta al pueblo usando una imagen sencilla como la de un alfarero, la imagen de una persona que trabaja con sus manos y que para él es una imagen cotidiana, no es nada especial ni extraordinario, es simplemente el trabajo de una persona que trabaja cada día con barro. Y será interesante porque Dios se revela al profeta y a través del profeta, a través de la imagen de un alfarero, de una imagen cotidiana, de una imagen diaria, una imagen simple y sencilla del día a día. Y esta manera de revelarse de Dios en lo cotidiano contrasta con otras formas en las que Dios se revela. Por ejemplo, si vamos al libro de Éxodo, vamos a encontrar allí a un Dios poderoso, a un Dios de milagros. Hay una frase en Éxodo que dice que Dios saca al pueblo por su brazo fuerte y su mano extendida. O sea, allí Dios se revela como alguien fuerte y poderoso que hace milagros que impactan contra la naturaleza y contra la increencia del faraón y de los enemigos del pueblo de Dios. Hay una imagen muy interesante de Dios en Éxodo y es que Dios se revela al pueblo como una columna de fuego durante la noche para darles calor y para iluminarles y como una columna de nube durante el día para protegerlos del sol. Y dice Éxodo que el pueblo de Israel caminaba o se detenía en función que esa columna de humo o de fuego avanzase o se detuviese. Así que en el libro de Éxodo Dios se revela a su pueblo, al pueblo de Israel, a través de imágenes extraordinarias y de milagros, de cosas que no vemos cada día. Sin embargo, en Jeremías 18, como acabamos de leer, vemos a Dios revelándose en lo cotidiano. Así que el Dios en el que creemos, y es lo primero que podemos extraer de este texto, el primer principio que podemos extraer de este texto es que la identidad de Dios tiene que ver con lo poderoso y extraordinario, pero también con lo cotidiano, con lo diario, con lo normal, incluso a veces con lo pequeño. No hace falta grandes milagros, grandes despliegues para encontrar a Dios y para conocer a Dios. No hace falta grandes cosas que nos sorprendan para saber que Dios está en un lugar. A veces Dios está allí en lo más sencillo, lo más simple y lo más cotidiano. Es increíble, pero Dios está allí. Recuerdo una anécdota que me contaba un predicador, amigo mío, cuando yo era pequeño, y era acerca de un pastor de una iglesia, que era un pastor que hablaba muy bien y predicaba grandes sermones, y mucha gente se convertía con las predicaciones de este pastor. Y el pastor llegó un momento, pues que como todo el mundo, pues pasó a la presencia del Señor y fue al cielo. Y allí en el cielo, según la anécdota, va allí a un ángel y el ángel pues lo recibe y le dice, pues ahora yo le voy a decir dónde va a vivir usted.
Y iba enseñándole todo el cielo y había casas maravillosas y hermosas y había pues, casas más grandes y más pequeñas. Y iba caminando y, claro, le iba diciendo, pues esta casa es de este pastor, de este predicador, de este personaje famoso. Y al final de todo había una casa enorme y grande. Y el pastor pensaba, ese seguro que será mi casa, porque claro, yo predicaba y se convertía mucha gente cuando yo predicaba. Y cuando iban llegando, pasaron de largo y el pastor se sorprendió y dijo, esta no es mi casa. Dice, no, esta no es su casa. Y dice, oye, ¿y de quién es esa casa? Y el ángel le dice, me encanta que me hagas esta pregunta. Mira, esta casa era de una señora mayor de tu iglesia que se sentaba en la última fila y mientras tú estabas predicando, ella estaba orando todo el sermón y por eso la gente se convertía. Muchas veces Dios actúa, trabaja a través de algo sencillo, algo pequeño, algo cotidiano. No hace falta grandes despliegues para ver la presencia de Dios. Dios también trabaja en lo cotidiano y esta parábola, esta imagen plástica que encontramos aquí, nos habla acerca de eso, de la identidad de Dios, un Dios que trabaja en lo cotidiano, que se revela en lo cotidiano, en las cosas del día a día. El segundo principio que podemos extraer de este texto que hemos leído tiene que ver con la identidad. ¿Qué escena es? Que también está en la Biblia. ¿Cuál? La creación del ser humano, como Dios transforma tierra, barro, polvo en algo especial. Así que al ver esta escena, al ver el alfarero trabajando, la escena del alfarero también nos recuerda que hubo un momento en el que un alfarero construye algo especial y hermoso a través del barro. Así que podemos afirmar a partir de aquí que Dios es ese alfarero que nos ha construido. De alguna manera podemos decir que el ser humano es como esas vasijas de barro en la que el alfarero estuvo trabajando. Y creo que es muy importante esto, ¿no? Pensar en el ser humano como una obra de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque si el ser humano es obra de Dios, entonces eso quiere decir que Dios ha creado al ser humano con un propósito, con una idea, con un objetivo. Y eso es muy importante, es central y capital entender que si somos obra de Dios, que si realmente somos obras en las manos de Dios, quiere decir que nuestra vida tiene un propósito, un objetivo, tiene un sentido. Y no importa el momento de nuestra vida en el que nos encontremos, no importa que seamos conscientes o no seamos conscientes de ese objetivo, si creemos que somos obra de Dios, que somos criaturas de Dios, entonces también tenemos que creer que nuestra vida tiene un propósito. Y el pensar, el creer y el estar seguro que nuestra vida tiene un propósito nos ayudará a seguir adelante, nos ayudará a levantarnos y a continuar constantemente. Pensar que la vida tiene un propósito no solamente da sentido a la vida, sino que también ayuda a que la vida continúe. Y esto lo descubrió de la peor manera posible un psicoanalista judío llamado Viktor Frankl. No sé cuántos conocéis a Viktor Frankl. Escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Viktor Frankl, en este libro, El hombre en busca de sentido, él explica su experiencia en un campo de concentración nazi. Tuvo que experimentar el holocausto judío. Y él, como psicoanalista, explica su experiencia. Y él dice, mirad, yo no sé cómo será el infierno, pero un campo de concentración es lo más cercano al infierno. Y él explica que allí en el campo de concentración las personas morían cada día la gente moría, cada día. Y él dice, mira, lo que más me llamaba la atención del campo de concentración, cuando él salió, él explica, lo que más me llamó la atención
del campo de concentración eran las personas que vivían y las personas que morían, la diferencia entre unos y otros. Y él explica, ¿sabéis realmente cuál es la diferencia entre la gente que vivía y que moría en el campo de concentración? La gente que tenía un objetivo, un propósito, una esperanza. Las personas que no tenían ninguna esperanza y pensaban que eso era lo último, se entregaban a la existencia y muchos de ellos morían, simplemente morían. El dolor de ver cómo la maldad humana podía llegar a ese extremo hacía que la luz de sus vidas se apagasen y morían. Da igual que fuesen más fuertes o que estuviesen más sanos, que fuesen más jóvenes o que estuviesen mejor preparados, la gente moría. Sin embargo, no importa que alguien estuviese enfermo, que fuese más mayor, que fuese débil o que no estuviese especialmente preparado en algún oficio manual, si una persona tenía un objetivo, un deseo, un propósito en la vida, aún en medio de ese sufrimiento, sobrevivía al campo de concentración nazi. Y entonces Víctor Frank explica que él asumió un propósito en su vida. Y su propósito era volver a ver a su esposa. Ese era su propósito. Él dijo, mi propósito en la vida es volver a ver el rostro de mi esposa. Quiero volver a verlo. Y él dice que ese propósito y ese objetivo le mantuvo vivo. Al final salió del campo de concentración y se volvió a juntar con su esposa. Yo lo he explicado bastante mal, pero si podéis leer el libro, os lo recomiendo. El hombre en busca de sentido. Digo esto porque el segundo principio que quiero explicar a partir del texto que hemos leído es la identidad del ser humano. El ser humano, si la identidad del ser humano es que es una criatura de Dios, entonces quiere decir que cada uno de nosotros tiene un propósito y que ese propósito es especial para Dios y que no importa si lo sabemos o no lo sabemos, tenemos un propósito. Así que uno de los objetivos de nuestra vida también puede ser descubrir cuál es el propósito que Dios quiere para nosotros. No solamente conformarnos con una existencia y ya está, sino descubrir realmente cuál es el propósito de Dios para nuestra vida y comprometernos con ello. Realmente comprometernos con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y cuando el ser humano descubre su propósito y se compromete con el propósito de Dios para su vida, entonces Dios hace grandes cosas con esa vida, con ese ser humano. Así que hemos hablado de la identidad de Dios, un Dios que se revela en lo cotidiano, y hemos hablado de la identidad del ser humano, la identidad del ser humano como criatura de Dios que tiene un propósito. Y ahora me gustaría llegar al tercer punto, que tiene que ver con la relación entre la identidad de Dios y la identidad del ser humano. ¿Sabéis cuál es la relación? Si hemos dicho al principio que Dios es un Dios que se revela en lo cotidiano, y si hemos dicho que el ser humano es criatura de Dios, ¿cuál es la relación entre esos dos principios? Muy sencillo, que Dios es un Dios que está constantemente trabajando en el ser humano. Dios está constantemente trabajando en cada uno de nosotros. Fijaros, si volvemos otra vez al texto, vamos a encontrar que dice que mientras el alfarero estaba trabajando, la vasija de barro se echó a perder. Se echó a perder, curiosamente, en las manos del alfarero. No la echó a perder una persona extraña que entró por allí, ni el aprendiz de alfarero que estaría allí ayudando, a lo mejor no. La vasija se echó a perder en las propias manos del alfarero. Ahora, ¿qué hace el alfarero cuando la vasija de barro se echa a perder? ¿La tira y ya está? No, simplemente continúa trabajando en ella. La vasija de barro se echa a perder y en lugar de tirarla y decir, esta vasija no sirve para nada, no me conviene, o la voy a tirar, no, se estropea. Él entiende que cabe dentro de la posibilidad que él, trabajando en esa vasija, se estropee, así que lo único que hace es que lo toma como naturalidad, el error de que sale mal la vasija, lo toma con naturalidad y sigue trabajando en ella hasta que hace de ese barro la vasija que él quiere. Y lo interesante es cómo Dios hace que la experiencia del profeta conecte con la experiencia del alfarero, y entonces dice, si ese alfarero reconstruye otra vez
la vasija de barro y es simplemente un alfarero y ya está. ¿No puedo hacer yo lo mismo con vosotros, casa de Israel? Así que de alguna manera ese Dios que se revela en lo cotidiano como un alfarero nos dice, mirad, la vida humana es una vida que puede estar caracterizada por el error, que podemos equivocarnos. Como decíamos al principio, errar es de humanos. El error entra dentro de la posibilidad de la vida de las personas. ¿Dios qué hace con esos errores? ¿Nos desecha? ¿Nos pone a un lado? ¿Nos tira? No. Él sabe que somos polvo, que somos barro. Nos conoce mejor que nosotros mismos muchas veces. Sabe que somos imperfectos y ante nuestra debilidad y nuestra imperfección, Dios ¿qué hace? Se compromete a seguir trabajando, a continuamente seguir trabajando en nosotros. La actitud de Dios es esta. Es la actitud del alfarero que ante nuestros errores y dificultades, ante nuestras caídas, Dios nos restaura y nos ayuda a seguir adelante. Cada uno de nosotros somos como esa vasija rota en la mesa del alfarero. Pero para Dios, cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas, cuando dejamos que sea Dios realmente el que nos dé el propósito de nuestra vida, dejamos de ser vasijas rotas. Ya no somos vasijas rotas y empezamos a ser vasijas con un propósito muy especial, un propósito que está determinado por lo que Dios quiere. Y para ir acabando, me gustaría acabar con dos textos del Nuevo Testamento. Hemos leído Jeremías 18, que está en el Antiguo Testamento, y me gustaría acabar con dos textos. El primer texto se encuentra en la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 20 al 21, y es un texto que temáticamente tiene que ver bastante con Jeremías 18. Fijaros lo que dice. Dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, como una vasija de alfarero. Y dice, según Timoteo, unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Y en la Reina Valera dice para usos viles. Viles o comunes, quedaos con la versión que más os guste. Y el versículo 21 termina diciendo, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Somos como vasijas de barro en manos del alfarero y lo más importante es que dejemos que ese alfarero continuamente, constantemente, diariamente nos moldee y nos ayude a seguir trabajando. Somos vasijas de barro en sus manos. Y el último texto con el que me gustaría acabar la reflexión en esta tarde se encuentra en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Claro, muchas personas ven la vida cristiana como una carrera de velocidad, como Usain Bolt, haciendo los 100 metros en menos de 10 segundos. Pero la vida cristiana no es como una carrera de velocidad, no es como los 100 metros lisos. La vida cristiana es más bien como un maratón de 40 y pico de kilómetros, que tienes que prepararte y tienes que entrenar bastante para poder completar el maratón. Y de hecho, dentro de la vida cristiana, y Pablo muchas veces utiliza la imagen del maratón, lo más importante es continuar, seguir avanzando. La vida cristiana no es solamente una meta concreta, ilimitada, cercana, y ya está, lo hemos alcanzado y punto, sino que es algo que vamos construyendo, trabajando y esforzándonos continuamente, constantemente. Hemos dicho que Dios se revela en Jeremías 18 como un alfarero en lo cotidiano, en lo diario, en lo normal, en lo diario. Dios se puede revelar a nosotros diariamente, pero también que nuestra identidad tiene que ver con ese propósito de Dios en nuestra vida. Fijaros que cómo acaba, o cómo Pablo explica a los hermanos de Filipo su experiencia en relación a esto, a cómo Dios trabaja en la vida de Pablo. Pablo dice, en Filipenses 3:12, dice, hablando de la vida cristiana, no que lo haya alcanzado ya, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello
para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, termina diciendo versículo 14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, seguir y continuar. La vida cristiana no es una carrera de velocidad en el que suena el disparo, corremos y ya llegamos. No, es más bien un compromiso diario, constante, de estar lo más cerca de Dios posible. Dejar que Dios, como el alfarero, utilice nuestras experiencias diarias, comunes, sencillas, para revelarse en nuestra vida, y a partir de que Dios se revele en nuestra vida, que también Dios se revele en la vida de las demás personas. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? El propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros es que a través de nuestra vida otras personas puedan conocerle, otras personas puedan llegar a saber quién es Él, el alfarero que tiene un propósito especial para la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y en esta tarde tenemos Santa Cena, y la Santa Cena es un momento muy especial en la vida de la Iglesia porque es un momento de especial comunión, no solamente con Dios, sino también con cada uno de nosotros. La imagen de la Santa Cena, la imagen de la mesa del Señor en el Nuevo Testamento, es la imagen de una comunidad que está alrededor de la mesa para recordar lo que el Señor hizo. Las cosas muy especiales, como su muerte en la cruz, los milagros que ocurrieron cuando Jesús murió, su resurrección, que es el mayor milagro de todos, porque nos dice la Escritura, claro, cualquiera puede decir que es un Mesías o que es alguien especial, pero ninguno puede decir que ha vencido a la muerte. Y como nos explicaba en esta mañana, la gran diferencia en cuanto a la fe cristiana es que nuestra fe cristiana se basa en uno que sí volvió de la muerte, que venció la muerte. Y la cena del Señor, desde la primera iglesia hasta ahora, continuamente es un momento en el que la iglesia se reúne en torno al recuerdo del Señor, al recuerdo de esos actos maravillosos y extraordinarios, la muerte del Señor, la sepultura del Señor y la resurrección del Señor. Pero también lo maravilloso y extraordinario es que cuando la iglesia se reúne en torno a la Santa Cena, no solamente recuerda la muerte, sepultura y resurrección del Señor, sino también recuerda lo cotidiano del Señor. ¿Y sabéis por qué? Porque tal y como nos está explicada la Santa Cena en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, porque el evangelio de Juan no lo termina de explicar como aquellos, tal y como está explicado la Santa Cena en Mateo, Marcos y Lucas, está explicado de la misma manera como esos evangelios explican las escenas en las que Jesús invita a las personas a su mesa a comer junto a Él. Y está hecho expresamente, ¿sabéis por qué? Para que cuando la iglesia se reúna en torno a los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, recuerde no solamente los hechos maravillosos y poderosos, muerte, sepultura y resurrección, sino también los hechos cotidianos del Señor. Porque la Santa Cena y la comunión que se nos invita a tener a partir de ella es algo cotidiano. Si os acordáis, en el libro de los Hechos se nos dice que la primera iglesia partía el pan cada día, cada día. Ellos lo vivían como algo cotidiano, como una celebración cotidiana, como la oportunidad de tener comunión unos con otros. Y por eso, en esta tarde, como celebración muy especial, vamos a compartir el pan entre todos y el vino entre todos para recordar los hechos maravillosos del Señor, su muerte, sepultura y resurrección, pero también para recordar que ese Dios que murió por nosotros y que gracias a su muerte tenemos salvación, también es un Dios que se revela en lo cotidiano de cada uno de nosotros. Y allí desde lo cotidiano también podemos adorarle, podemos reconocer su grandeza y podemos encontrarnos con Él. No hace falta
que esperemos el domingo por la tarde para encontrarnos con Él, el lunes por la mañana también, el martes por la tarde también, el miércoles al mediodía podemos también encontrarlo en cada una de las actividades que hacemos en nuestro día a día. Y por eso, por esa realidad tan grande y tan especial, en esta tarde le damos gracias al Señor. Así que, si pueden levantarse los que me van a ayudar. Vamos a repartir el pan y estáis todos invitados a participar de la mesa del Señor como una comunión entre los miembros de esta iglesia y también con el Señor. Coged un trozo de pan y os lo quedáis en la mano y así todos vamos a comerlo juntos. Sí. Dice que yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, como este pan que tenemos cada uno en nuestras manos, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, gracias porque nos ofreces la extraordinaria oportunidad de estar aquí en esta tarde, de recordar los hechos maravillosos que tú hiciste, pero también cómo te revelaste de manera cotidiana, de manera simple y sencilla a las personas en el primer siglo, pero también te revelas a través de lo cotidiano a cada uno de nosotros. Muchas gracias, porque por tu muerte hoy nosotros podemos tener salud, salvación y vida eterna. Gracias. Gracias en alto, Señor. Ahora vamos a compartir la copa. También vamos a hacerlo de la misma forma. Por favor, tomad cada uno una copa y vamos a guardarla y vamos a tomarla todos juntos. Sí, dice 1 Corintios que de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Señor, gracias porque esta tarde
Podemos recordar cómo tú entregaste tu cuerpo para beneficio nuestro, pero también podemos recordar cómo derramaste tu sangre en beneficio nuestro también, firmando un pacto que no depende de nosotros, de lo perfecto o imperfecto que seamos, sino que depende de ti, Señor, de lo que tú hiciste en beneficio nuestro, y eso nos llena de alegría, nos llena de sentido y nos llena de esperanza. Muchas gracias en tu nombre, Señor. Muchas gracias. Amén. Damos gracias al Señor en esta tarde. Y termina el texto diciendo: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. Que el Señor nos bendiga.